Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a esta última sesión de coloquios de Combatiendo Ciencia. En esta ocasión, como última charla, nos va a hablar el físico ya Mario Ramos Camus, quien fue alumno o es alumno del doctor Saúl Ramos del Instituto de Física, con el tema simetría de sabor S3 en el sector de los neutrinos. Y bueno, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, me gustaría empezar la charla preguntando quién de aquí ya tiene alguna idea de lo que es el modelo estándar. ¿No? Bueno, nos vamos a empezar desde cero. Y bueno, esta plática vamos a dividirla en 3 secciones. Al inicio vamos a dar una pequeña motivación e introducción a lo que es el modelo estándar para aquellos que todavía no lo conocen muy bien. Y los problemas que tiene este modelo, así como qué es lo que... Bueno, esto va a ser lo que lleva a proponer una física más allá del modelo estándar, que es en sí el tema en que se enfoca este trabajo. Posteriormente vamos a hacer lo que es ya la extensión del modelo estándar. Ahorita les vamos a explicar qué es esto del grupo de sabor S3, qué es el sabor y cómo se introduce este concepto en el modelo estándar. Y finalmente, una vez calculada varias propiedades, o bien lo que se le llama la fenomenología de las partículas con estas extensiones del modelo estándar, vamos a ver cuáles son nuestros resultados y hacer un análisis sobre la validez de nuestro modelo. Bueno, primeramente, como les decía, vamos a empezar con lo que es el modelo estándar. Para aquellos, bueno, son todos de la facultad, matemáticos, físicos, algo así, pues ya tienen una idea de lo que es un grupo, ¿no? Lo que es un grupo, en este caso, estos SU3, SU2 son en general el grupo SUN de rotaciones en n dimensiones, especial y ortogonal, y bueno, el U1 es el grupo ortogonal, ¿no? Lo que llegaron a ver en sus cursos de geometría 2. Este grupo como tal, que es el producto tensorial de estos 3 grupos, conforma lo que es el modelo o el grupo del modelo estándar que describe todas nuestras partículas elementales y bueno, que conocemos en la actualidad. Sin embargo, bueno, unas peculiaridades de este grupo de simetría o del modelo estándar es que para los fermiones este grupo va a ser capaz, o este modelo va a ser capaz de proveerles masas salvo a los neutrinos. Con fermiones yo me refiero tanto a los quarks como a los leptones. Este modelo va a ser capaz, como dije, de darles masa. Sin embargo, a los neutrinos tiene este problema originalmente cuando lo propuso Weinberg y Salam, este modelo de SU2, es el modelo electrodébil, no es capaz de generarle masa a los neutrinos. Y además, para nuestros fines, este modelo tiene demasiados parámetros libres y va a ser una motivación tratar de quitarle estos parámetros libres. Esto con parámetros libres, entiéndase que cuando uno está desarrollando su teoría, trata de que sea verificable que sea verificable o reproducible todas sus predicciones. Sin embargo, si un modelo tiene demasiados parámetros libres, va a ser muchísimo más difícil para un experimental poder medir toda esa cantidad de parámetros. Entre más parámetros libres, menos, bueno, no necesariamente menos validez, pero se ve un poquito más fea nuestra teoría. Y bueno, pasando a otro tema, otro de los problemas del modelo estándar es que no es capaz de explicar lo que se le llama el problema de la jerarquía, que esto es cuando uno tiene su teoría, tiene unos ciertos parámetros que se llaman parámetros fundamentales. Estos podemos pensarlo como, por ejemplo, la masa del Higgs. En el modelo estándar se predicen correcciones a la masa del Higgs mucho más grandes que la masa del Higgs misma, y eso es un problema. Es uno de los problemas que tiene el modelo estándar y que actualmente no... Bueno, algunos dicen que no es un problema, pero otros sí lo consideran un problema, porque se tiene que hacer algo que se llama fine tuning o ajuste fino. Dependiendo del físico o de los físicos en el área en el que se trabaje, pueden considerarlo esto un problema o no. Además, existe lo que se le llama la violación de SP. Estas son 2 simetrías muy importantes en la naturaleza. Una es la simetría de carga y otra es la simetría de paridad, y en conjunto hacen esta simetría SP. Esta simetría de carga quiere decir que nuestro universo sería exactamente el mismo si cambiáramos la carga de las partículas negativas por la carga de las partículas positivas. Tendría que verse de manera idéntica. Y la simetría de paridad podemos pensar que es ante un espejo, la física que se describe
para el otro lado del espejo debe ser la misma, que podemos apreciarla. Entonces, en conjunción, esta simetría debe respetarla. Sin embargo, el modelo estándar presenta violación de CP y no es capaz de explicar esta simetría. Bueno, esta violación, perdón. Y ahora bien, lo que a mí me interesa en particular de los problemas del modelo estándar es que no explica lo que se le llama las matrices de mezcla CKM y la PMNS. Estas matrices son... Bueno, ahorita vamos a verlo más a detalle, pero estos son los problemas que a mí me interesan. Y volviendo al de los neutrinos masivos. Este es un problema porque muchos de ustedes habrán enterado que los neutrinos ya se midió experimentalmente que son masivos. Son masas muy pequeñas, sin embargo son masivos. No podemos decir que tienen masas nulas y por lo tanto debemos desarrollar un modelo que sea capaz de explicar esa masa. Entonces tenemos evidencia tanto teórica, en este caso para decir que hay física más allá del modelo estándar. Tenemos primeramente por Pontecorvo, propone lo que son unas llamadas oscilaciones entre pares de neutrino y antineutrino. Y posteriormente Maki, Nakawa y Sakata proponen oscilaciones, transiciones que llaman virtuales y que son entre el neutrino electrónico y el neutrino del muón. Además, si se dan cuenta, las iniciales son PMNS, que era el nombre de la matriz que les mencioné. Ahorita vamos a ver bien qué tiene que ver esto con estas oscilaciones. Y además hay ya bastante evidencia experimental de que los neutrinos, como les decía, son masivos y hay estas ciertas oscilaciones. El hecho de que estos neutrinos oscilen es un sí, solo sí, los neutrinos son masivos. O sea, la prueba directa de que los neutrinos tienen masa es que hay oscilaciones en lo que se le llama oscilaciones de sabor. Este sabor podemos pensarlo, por ejemplo, en Maki, Nakawa y Sakata tenemos un neutrino del electrón que va a cambiar o va a tener una transición a un neutrino del muón. Este cambio a diferentes tipos de neutrinos se dice de diferente sabor. Tanto el electrón va a ser un sabor, el neutrino del electrón, el neutrino del muón y el neutrino del tauón van a ser los tres distintos sabores o familias que hay en el modelo estándar. Estas oscilaciones de sabor, como les decía, el hecho de que existan en la naturaleza es una clara prueba de que hay masa para los neutrinos, que estos son masivos. Y recientemente se midieron ya de manera más específica, más precisa, los parámetros de oscilación de los neutrinos solares, que estos son neutrinos provenientes del Sol, literalmente, y neutrinos electrónicos de reactor que se generan en reacciones nucleares. Estos además han medido lo que se le llama las diferencias de masas al cuadrado para las diferentes partículas y esto va a ser de suma relevancia para nuestro modelo, tener ya medición experimental de esas masas, diferencias de masas. Entonces, en mi modelo, el modelo en el que yo estuve trabajando es el modelo de S3 y la motivación para proponer ese modelo, como les decía, es proveerle la masa a los neutrinos y además reducir el número de parámetros de la teoría, que en este caso son 13 para el sector de Yukawa. Este sector de Yukawa es el sector en el que hay acoplamientos entre una partícula escalar, o en este caso pensemos el bosón de Higgs, cómo se acopla este bosón de Higgs con lo que son los espinores de Dirac, o bien fermiones, que podemos pensarlo como el electrón o otras partículas que mencioné anteriormente. Entonces, lo que vamos a tratar de buscar es que podamos reproducir los resultados encontrados experimentalmente a través de nuestro modelo y que tengan sentido, ¿no? Una opción para poder obtener estos resultados o describir esta naturaleza es incluir lo que se le llaman las simetrías discretas, globales y no abelianas. ¿Alguien tiene idea de lo que es abeliano? ¿Lo han escuchado? Abeliano es que algo conmuta, ¿no? Usualmente se usa más en grupos, ¿no? O sea, vamos a tratar una simetría que es discreta, que a diferencia de lo que muchos han visto en relatividad, que tenemos simetrías continuas en nuestros sistemas, por ejemplo, no metamos porque algunos no han llevado relatividad, así mejor. Digamos, estas simetrías discretas llevan el nombre de discreto porque el número de elementos que contienen estos grupos son finitos, no es un número infinito de elementos. Y no abelianas, como les decía, estos
Estas operaciones, al aplicar un elemento del grupo y posteriormente otro, va a ser distinto a invertirles el orden o bien que no conmuten. Entonces, la simetría que yo tomé por simplicidad es la simetría que se le llama S3. Esta simetría se puede apreciar de manera geométrica, que son las simetrías de un triángulo equilátero. En este caso vamos a tener 3 elementos, de ahí el subíndice 3. Tenemos 3 elementos y vamos a hacer las posibles permutaciones entre estos elementos, lo cual, que si lo apreciamos en el triángulo equilátero, se va a poder ver que o puede ser una traslación a lo largo del eje horizontal, una reflexión a lo largo del eje horizontal o una rotación en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Esos 2 elementos, el que puse phi y psi, van a generar todos los demás elementos del grupo. Así que esos vamos a llamar nuestros generadores del grupo porque nos permiten obtener cualquiera de los otros elementos. Entonces, una vez trabajado con seleccionado este grupo, un aspecto importante para poder introducirlo a la teoría es conocer lo que se le llaman sus representaciones irreducibles del grupo. Estas representaciones irreducibles se puede mostrar que puede ser escrito como 2 singuletes, un singulete que es trivial, otro es antisimétrico, que llamamos el 1', y un doblete, que se puede apreciar más o menos por el nombre, ¿no? Singulete y un doblete, 2 entradas. Entonces, también se puede ver que cuando interactúan 2 dobletes, cuando vayan a interactuar 2 dobletes de S3, este puede descomponerse como la suma directa de lo que son cada uno de esos representaciones irreducibles. Es decir, vamos a interactuar lo que sean nuestros 2 dobletes en la teoría, van a poder escribirse como un singulete trivial, un singulete antisimétrico y un doblete. Esto ahora bien, ya que tenemos estas representaciones irreducibles, asignarles su representación a cada una de las partículas del modelo estándar. Vamos a tener nuestros dobletes ahí, que son el Q para los quarks, el L para los leptones y el Nu para los neutrinos. Ahí, la primera fila, el primer renglón va a ser para los dobletes y finalmente vamos a a escribir a los singuletes con un 3 y van a ser nuestros singuletes del grupo S3. Una vez que ya tenemos, que ya asignamos esta representación a las partículas del modelo estándar y que ya conocemos cómo son las representaciones irreducibles de S3, podemos construir el lagrangiano de la teoría. Este lagrangiano se ve de esta manera, como se ve al inicio, el lagrangiano de Yukawa, y para el sector de quarks va a estar dado de esa manera, por el sector de los quarks tipo down, y el sector de los quarks tipo up va a estar dado como se ve abajo. La kappa, la eta y la sigma 2 son las matrices de Pauli, que si algunos la conocen las van a ver en cuántica, en cuántica en particular. Estas matrices, además esto se ve de manera muy similar para el sector leptónico, solo que cambian cambian solo los coeficientes. El Q cambia por el L y todo lo demás se mantiene igual, por cómo hicimos nuestra asignación. Entonces, para simplificar ahora más las cuentas, vamos a tomar lo que es el valor de expectación de los Higgs como reales y vamos a suponer además que... otra cosa que se me pasó a mencionar es que además de introducirle esta nueva simetría al modelo estándar, vamos a introducir lo que son 2 dobletes de Higgs. Ya no solo vamos a considerar que hay un Higgs, sino que va a haber otros 2 dobletes que vamos a añadir, dobletes del grupo SU2 que vimos al inicio, y que los valores de expectación de estos 2 dobletes van a ser iguales. Entonces se llega a que lo que se conoce como las matrices de masa para nuestras partículas se puede expresar de manera general, de esa manera, tanto para el sector de quarks como para el sector leptónico. Y posteriormente esto nos va a poder, si lo notan, estas matrices son no diagonales y en general son complejas. Eso no nos da mucha información, así que lo que conviene hacer es un proceso de diagonalización. Sin embargo, como estas
matrices, como dije, son complejas, ya no es una simple diagonalización con matrices ortogonales, como se suele ver en geometría o en álgebra lineal, sino que ahora introducimos lo que son unas matrices biunitarias. Estas matrices biunitarias son más complejas, pero permiten obtener la diagonalización de una matriz compleja en general. Y así para la matriz de masa del sector de quarks y leptones cargados se va a diagonalizar por esas dos matrices U, y para el sector de neutrinos se va a diagonalizar por esas matrices, que esas ya no son biunitarias, son simplemente unitarias. Porque ahorita vamos a hacer vamos a suponer que nuestros neutrinos son partículas que vamos a llamar de Majorana, ya no van a ser partículas de Dirac. Esta diferencia entre partículas de Dirac y de Majorana es que, en general en las partículas de Dirac hay lo que se le llama más grados de libertad. Tenemos lo que son partículas derechas y partículas izquierdas. Existe esta diferencia y, en el caso de las partículas de Majorana, lo que tenemos es que estas partículas van a ser iguales a sus antipartículas. Y esto va a permitir reducir el número de grados de libertad y por lo tanto nos va a permitir que ya no se diagonalicen por matrices biunitarias, sino simplemente por matrices biunitarias, un proceso más simple. Ya con eso, cuando se pueden obtener las matrices unitarias o biunitarias en su caso, se puede obtener lo que son las matrices de mezcla que se le llaman. En este caso, la matriz de mezcla CKM por Kabibo, Kobayashi y Masukawa, y la matriz de Pontecorvo, Maki, Nakawa y Sakata para el sector de leptones o de neutrinos, leptones cargados o neutrinos. Estas matrices de mezcla, en general, como les decía, había lo que son oscilaciones de sabor, oscilaciones de los neutrinos, cambian de un neutrino a otro. Y lo que nos dicen estas matrices de mezcla es que podemos escribir a en este caso, nuestros neutrinos en lo que se le llama la representación de masa o la base de masas, y podemos escribirlo como combinación lineal de lo que son las bases de sabor. Esta base de sabor, esta probabilidad de poder escribirlo en términos de otro, de que existen estas transiciones, es lo que decodifican estas matrices de mezcla. Por tanto, llevan ese nombre de matrices de mezcla, es cómo se mezclan entre sabores nuestras partículas. Y esa K, esa va a ser lo que se le conoce la matriz diagonal de las fases de Majorana o fases de violación de CP, que ahorita vamos a ver cómo se introducen. Además, como les dije, que uno de los propósitos era reducir el número de parámetros de la teoría, así es que vamos a introducir ahora otra simetría adicional. Esta simetría adicional es la simetría Z2, es una simetría de permutacional igual de dos elementos y es simplemente, no se puede pensar si tienes un signo menos y un signo más, al aplicar tu simetría, esto que te cambian de signos y nuevamente vuelven a cambiar de signo al aplicar otra vez un elemento de ese grupo. Entonces, introduciendo esta simetría, podemos asignarle entonces carga negativa a esas dos partículas, que sería el Higgs que consideramos singulete y un neutrino derecho que consideramos singulete también, y todas las demás van a ser nuestras partículas con carga positiva bajo Z2. Una vez que se introducen esta simetría Z2, las coeficientes de Yukawa que teníamos, esos Y1 y Y3, que salen aquí, que están ahí en el lagrangiano, se van a tener que anular para que se respete esta simetría Z2 que hemos impuesto. Y por lo tanto, la matriz de mezcla de forma general que teníamos se va a reducir se le van a anular varias entradas. Para el caso de los neutrinos, se le van a anular las dos de la derecha, y para el caso de los leptones cargados, se le va a anular solo la última, la entrada 3,3. Tengo una duda ahorita. Tu lagrangiano tienes esa diapositiva, creo que en otra anterior. Okay. En esa. Ahí, yo no conozco tal cual la interacción electrodébil, lo que estás modelando, ¿no? Agregando una simetría más, pero en general es una teoría de norma, ¿no? Sí, todo el grupo es el grupo del modelo estándar, SU2, SU3, SU2 como uno es un grupo de norma. Entonces tu lagrangiano tiene como una parte de interacciones de campo y otra en fermiónico, supongo, por lo de los estos. Así es. Entonces, ¿cuál sería la parte del nuevo que estás agregando por agregar esta nueva simetría S3?
Mira, lo que se... Ajá. Sí, Salen las masas, ¿no? O sea, con esta matriz que estás llegando trabajando. Mira, primero me gustaría, para construir este lagrangiano, como decía, vamos a hacerlo un poquito más... Bueno, ahora me voy a pasar una diapositiva al final. Sí. Me parece que aquí... Mira, sí. Como decía, en el modelo se tienen nuestros dobletes, ¿no? Si consideramos, en este caso, el producto de 3 dobletes, vamos a obtener, de acuerdo a como vimos nuestras representaciones irreducibles, a poder descomponer en ese doblete y nuevamente al aplicarle al tercer doblete esa, se va a descomponer de esa manera. Eso te lo da S3. Al introducir esto es totalmente de S3. S3 te permite que puedas descomponer esas representaciones de esa manera. Ahora, si bien si asignamos, por ejemplo, al X1 y X2, le asignamos el leptón 1 y leptón 2, y así para los Y y los Z, vamos a ver que la única interacción permitida está de esa manera, que es precisamente el lagrangiano que tenemos ahí escrito. O sea, la manera en que se agrega S3 es que tienes que permitir que tus partículas respeten esta simetría. O sea, y la manera en que la respetan es que se pueda descomponer como las representaciones irreducibles lo dicen. No sé si me entendí. Ahorita lo de las masas sale más adelante. O sea, pero simplemente el lagrangiano se formula sometiendo a que todas las partículas tengan que respetar esta nueva simetría. Regresamos. Ok. Entonces, bueno, además, en este caso también, como te dije, se introduce la Z2 y ahora para respetar esa simetría Z2 se tienen que anular estas entradas de las matrices. Esto, si lo quieres ver, por ejemplo, como el HS y el Nu3, bueno, busquemos un HS, ese tiene carga negativa. Y en nuestro lagrangiano, a ver, en el primer término, en el de arriba, en el primer renglón, hay un HS y lo notas. Pero ese es el único que le asignamos carga negativa y al neutrino derecho, uno que tiene a Nu3. Entonces, ese primer sumando del lagrangiano tiene un HS cargado negativamente y todos los demás son positivos. Para que pueda respetar esta simetría Z2, lo que se tiene que hacer es que ese forzosamente es 0, porque si no tienes, digamos, un menos por más, te da un menos y ya no es invariante. Y en Z2 la invariancia se da que todo te salga positivo ante eso. Y si eso es negativo, no puede respetar la simetría Z2. Así que para que la respete, ese Y1, lo único que puede ser 0 es ese coeficiente de Yukawa Y1. Y es lo que hacemos 0 precisamente aquí, ¿no? El Y1 lo hacemos igual a 0 para respetar esa Z2. Entonces, bueno, ya que simplificamos metiendo S3 y metiendo Z2, vamos a obtener lo que son las matrices que diagonalizan estas matrices de masa. ¿Dónde? El hermitiano conjugado. Tienes los mismos términos, solo le pones el daga. Lo mismo, todo lo que está ahí con el daga. Y bueno, ahora una forma de obtener las matrices de masa es, como tenemos la primera relación por definición, que son las que diagonalizan a la matriz de masa de leptones, vamos a, digamos, multiplicarla por sí misma. Así tenemos una expresión que ya nos permite obtener la matriz diagonal que quede, pero en términos de las masas al cuadrado. Igual, como son números complejos, estas masas ya son reales. Esto nos permite ya tener más información o poder trabajar con esto. Y bueno, ese es producto de las ME con la ME daga está de esa manera. Y bueno, ya que tenemos esa expresión para ese producto, vamos a calcular lo que se le llaman los invariantes de esa matriz de masa, del producto de esa matriz de masa, que son tanto la traza, el determinante, y aquí una suma de trazas que definimos. Como conocemos la expresión de las trazas y como en principio cuando ese producto de matrices ya está diagonalizado, nos tiene que dar lo que son literalmente las masas de las partículas. Entonces podemos igualar esas dos expresiones para obtener una ecuación cúbica a partir de esas tres ecuaciones, y lo único que bastaría es resolver esa ecuación cúbica para que nos arroje información sobre las masas. Entonces se obtienen estos resultados
para lo que llamamos la masa 2 y la masa 4 y 5, si no recuerdo, 4 y 5. Y bueno, este resultado ya había sido calculado anteriormente en la tesis doctoral del doctor Eduardo Peinado. Sin embargo, hubo una diferencia en nuestro caso y bueno, se detectó un error en la tesis del doctor. Pero bueno, ya se corrigieron estos. Este es uno de los primeros resultados diferentes que se obtienen a los que algunos ya estaban calculados en la bibliografía. Ahora bien, ya que ya que tenemos determinados esas masas, literalmente de nuestra expresión que tenemos para ME en términos de esas masas, vamos a poder sustituirla y nos va a quedar de esa manera, en donde a priori estas masas de los leptones, estas masas que aparecen ya son las masas de los leptones cargados que nosotros conocemos, que experimentalmente ya se han medido, así que el único parámetro que no se ha determinado o que tenemos como parámetro libre es lo que tenemos ahí como fase de Dirac, que sale simplemente el producto de dos complejos, sale una fase. Es que multiplicas dos números complejos en lo que se llama la forma polar y te va a dar una fase que en este caso vamos a asociarla con lo que es la fase de violación de CPO o fase de Dirac. Ahora bien, para obtener la matriz unitaria ahora de los leptones cargados, vamos a hacer un proceso similar. Bueno, más bien para reparametrizar esta matriz en términos de las masas de los leptones cargados, que dije que es lo que queríamos, que pudiéramos ver que esto ya está en términos de algo medible. Entonces podemos, como habíamos dicho, teníamos ese producto ya donde todo lo de la matriz son reales, pero ahora vamos a distribuirlo de una manera que nos convenga. En este caso vamos a llamarle de esa manera con A, B y C a ciertas entradas de la matriz y podemos ver que podemos separarlo como el producto de tres matrices, donde las matrices laterales, esas ya son diagonales y solo faltaría entonces, si queremos obtener una expresión diagonal que nos permita comparar con lo experimental, diagonalizar entonces la matriz del medio, es lo que nos falta. Entonces, como podemos ver, las A, B y C que asignamos, esos ya son completamente reales y esa sí puede ser diagonalizada por una matriz ortogonal, lo que se llama una matriz ortogonal como lo ven en geometría 2. Esto por el hecho de que es real y además esta matriz es simétrica, si lo ven. Entonces, una vez, bueno, la manera de simplemente diagonalizar, de la misma definición vamos a poder meter, a ver, en este caso la M, la definición de matriz diagonal, despejamos o más bien multiplicamos por las correspondientes inversas en la expresión que dice M diagonal y vamos a obtener los términos de la matriz M, que en este caso es la matriz central, en términos de la matriz diagonal y las matrices ortogonales. Entonces, ya que tenemos que está aquí dado por la M por M diagonal y en lateral las ortogonales, sustituimos literalmente ahí la M y ponemos la M diagonal y las laterales también. Y esto nos permite asociar estas PO, que llamamos PO, y despejar nuevamente esta matriz diagonal. O nuevamente, como dije, multiplicar por las correspondientes inversas de cada lado. Así que podemos obtener ya finalmente, por comparación de cómo teníamos que es la diagonalización para estas matrices de leptones, por comparación simplemente podemos ver que esa UL que diagonaliza corresponde en este caso a nuestra matriz P, que era la diagonal con la fase, esta matriz ortogonal que diagonalizaba la matriz central. Entonces ya tenemos la expresión para esta matriz unitaria que diagonaliza en términos de las masas de los leptones cargados. Y sustituyendo nos queda de esta manera y cabe mencionar que este es a cierto orden. Es una aproximación que funciona bastante bien. Funcionó bastante bien para el modelo, pero que aún así está bastante talacheaduda, como se diría. Entonces, bueno, una observación importante es que esto ya está totalmente en términos de las masas de los leptones cargados, tanto de la masa del electrón como del muón y del tauón, nuestro leptón más pesado. Entonces, de manera análoga, se busca hacer un proceso también similar para los neutrinos o los leptones no cargados, y para ello vamos a utilizar vamos a, como dije, suponer que estos neutrinos son de Majorana, lo cual nos obliga a añadir un término de masa de Majorana para nuestros neutrinos derechos, que también introdujimos en el modelo.
este neutrino, este lagrangiano de Majorana está de esa manera y se puede mostrar que a partir de ese lagrangiano podemos obtener la matriz de masa de los neutrinos de esa manera, donde está en términos de las M2, que eran nuestras matrices nuestras masas de Dirac que calculamos anteriormente en las matrices de masa, y nuestras M, que son unas M más grandes, que son las masas de Majorana, que vienen al suponer que los neutrinos son partículas de Majorana. Si lo notan en el lagrangiano, algo importante en el que dice LM es que como el índice I, que está en el NU, corre de 1 a 2, dos términos van a compartir el mismo término de masa, el M1, y el NU3, el tercer término o el tercer neutrino, ese tiene su término de masa independiente. Y este va a ser un factor bastante importante a la hora de nuestros resultados. Así que hay que tenerlo en mente por el momento. Ahora bien, en analogía con la matriz unitaria de los leptones cargados, vamos a suponer igual que tenemos una matriz diagonal, que en este caso era una P, y una matriz ortogonal, que era nuestra O, nuestra P o EL. En este caso va a ser una forma general de expresar una matriz ortogonal como una rotación. Y bueno, una vez supuesto eso, o metiendo ese ansatz en la teoría, vamos a obtener la reparametrización de la matriz de masa de los neutrinos en términos de las masas de estos mismos, y nuevamente nos va a arrojar un factor de fase. En este caso va a ser la fase igual de Cp, pero para los neutrinos. Finalmente se puede encontrar que una vez reparametrizada la matriz de masa, la matriz unitaria de los neutrinos, se puede escribir de esa manera. Y como esta matriz tiene que ser unitaria, esto va a establecer una constricción entre las masas, y estas Φ1, Φ2 y Φ3, bueno, en este caso que llamé Φ nu, estas son simplemente las fases de las masas. Como habíamos considerado al inicio, son masas complejas, llevan asociada una fase estas masas, y sin embargo, debido a que esta matriz debe ser unitaria, nos da esta constricción entre las masas. Entonces nos va a permitir realmente eliminar parámetros y tener solo una única fase, que va a ser nuestra fase Φ nu, y tener las demás masas en términos de esa fase y esta tercera masa, la MNU3. Nos vamos a concentrar en esa. Entonces, finalmente, ya que se obtiene nuestra matriz PMNS, ya que obtenemos esas dos matrices que diagonalizan, las multiplicamos y nos da de resultado esta matriz de mezcla, donde las O son las entradas de las matrices, las O y J son las entradas de la matriz ortogonal que vimos para los leptones cargados, y definimos una nueva fase que es la diferencia de las dos fases de Cp que teníamos para el sector de leptones y para el sector de leptones cargados. Y bueno, definimos unos ciertos senos de eta y coseno de eta dados por esas coeficientes o esas razones entre las masas, raíz de las masas. Así, ahora bien, una parametrización que está dada por el Particle Data Group y que son en términos de cosas medibles, está dada de esta manera. En el C12 y el C13 son lo que se les llama los ángulos de mezcla. En este caso son cosenos y los S son senos. Estos ángulos de mezcla van a permitirnos, bueno, uno de los puntos a los que queríamos obtener en este modelo era obtener esos ángulos de mezcla, y entonces, teniendo esta parametrización, vamos a compararlo con nuestra expresión que tuvimos para nuestra matriz de mezcla, tal cual como está ahí en el último punto, y al compararlo nos va a dar unas relaciones que nos permiten obtener los ángulos. De manera directa, al comparar la entrada 1,3 de la matriz que obtuve con la matriz del PDG, se obtiene la expresión para el ángulo de mezcla de reactor, que se le llama de reactor, el θ13, y bueno, para el seno del θ13 y para el seno del θ23, que se le llama el ángulo de mezcla atmosférico. Noten que todo esto ya, como les decía, están en términos de parámetros que podemos meter e introducir el valor, que son las masas de los leptones cargados. Y nos da una peculiaridad que nos da este modelo, es que el ángulo solar podemos expresarlo en términos de estas diferencias de masas que también ya se conocen de manera experimental. Sin embargo, nos da además que está en términos de lo que es un MNU3, una de las masas de los neutrinos, y entonces como
podemos despejar el menú 3 de esa misma expresión. Conociendo el ángulo solar, que también ya se conoce experimentalmente, podemos obtener una expresión para esa masa. En este caso nos sale de 0.035 electronvolts y también es un resultado que difiere ya de la literatura que se había hecho sobre este modelo. Ahora bien, ya que tenemos ese MNU3 de la misma definición de diferencias de masas, o sea, ese delta MNU3 es la diferencia de la 1 menos la 3. De esa misma definición podemos obtener las masas, la MNU2 y la MNU3, y obtenemos lo que se le llama una jerarquía invertida. Esto quiere decir que, como está ahí escrito en esa desigualdad, el MNU3 va a ser menor que el MNU1 y el MNU2. Este tipo de orden, este ordenamiento, es lo que se le conoce la jerarquía invertida. Y pues como obtuvimos el MNU3 distinto de los demás datos de la literatura, obviamente estos dos que están en términos del MNU3 van a ser distintos también, van a diferir. Entonces, bueno, en las conclusiones, una vez analizados los ángulos de mezcla que salen, hay un problema para el primer ángulo. Ese ángulo es completamente malo, en el sentido de que pues, no está nada cerca al valor experimental. Sin embargo, una de las cualidades de este modelo es que es no nulo ese ángulo. Muchos de los modelos que se han hecho en simetrías de sabor, para tratar de explicar esos ángulos, ese ángulo lo dan definitivamente cero. Y es un problema, o sea, porque todavía está más cerca el 10 a la menos 5 que el 0 del 10 a la menos 2. Y sin embargo, para los demás ángulos estos se ajustan de manera perfecta. Son, bueno, el 1, 2 o el ángulo solar, ese ángulo ya está dado porque no es parámetro libre en la teoría. Y para el ángulo de reactor, no, el atmosférico, perdón, el 2, 3, ese ya es bastante cercano. Entonces, conociendo las masas de los neutrinos que obtuvimos anteriormente, vamos a poder obtener también la suma de las masas de los neutrinos, y ese es un valor conocido también de manera experimental, el cual, bueno, aunque no está determinado como tal el valor, se tiene una cota para este valor, y hasta ese entonces, que fue en diciembre, la cota era 0.23 electronvolts. Actualmente me parece, hace poco salió una nueva cota, más grande me parece, pero pues todavía no se ha verificado bien ese paper. Sin embargo, hasta esta cota, que actualmente sigue siendo la más aceptada, nuestros datos o nuestros resultados están perfectamente debajo de esa cota, lo cual es algo muy bueno para el modelo. Entonces, como conclusiones, puedo decir que este ángulo, aunque el 1,3, aunque no es el que quisiéramos, es un ángulo que es distinto de cero, y lo cual nos da un plus a nuestro modelo. Y los demás ángulos, el de atmosférico y el solar, coinciden de manera excelente con la teoría. Y bueno, además, como les comentaba ahorita, esta suma de la masa de los neutrinos está perfectamente por debajo de la cota cosmológica experimental, lo cual es otro plus para nuestra teoría. Y bueno, como les comentaba, una de las cosas que tenemos que tener en mente es que nuestro lagrangiano de masa de Majorana, compartía un mismo término de masa para dos neutrinos. Y cuando se vio el trabajo de la doctora Miriam Mondragón, en este trabajo ellos lo hacen considerando que no existe esta degeneración, sino que cada uno de estos neutrinos tiene un distinto término de masa, y afortunadamente estos resultados ya se comportan de acuerdo a lo esperado experimentalmente. Así que podemos decir que, si no bien el error de nuestro modelo fue suponer ese término de masa degenerado para los neutrinos, la razón, o lo que corrige esto es considerar que no existe esta degeneración para el modelo. Esto nos daría ya todo el modelo de manera precisa, acorde a los datos experimentales. Y bueno, como les decía, hubo muchos resultados que no coincidieron con los resultados dados por varios investigadores del IFUNAM, y bueno, actualmente ya se trabajó con ellos y se espera una nueva publicación con estas correcciones. Y bueno, como futuro trabajo a esto se propone explorar lo que son nuevas simetrías de sabor, otras simetrías que ya no sea la S3, probar otros grupos de simetría igual
discretos y no abelianos y ver qué sucede, ¿no?, con nuestra fenomenología de partículas. Y bueno, es todo. Si tienen alguna duda o algo que no hayan entendido. Bueno, gracias. Preguntas si tienen. Bueno, si tengo una. En tus conclusiones dijiste que el trabajo de la doctora Mina Monreal, o sea, ellos sí obtienen el ángulo 1,3, ¿bien? Es que lo que es si te fijas, esa publicación es de diciembre de 2017, en la que ellos ya meten esa no degeneración y ahí ellos sí ya obtienen el ángulo de acuerdo al experimental. Digo, es la corrección del mío. Y, por ejemplo, dices que encontraste distintos resultados en los ya publicados. ¿Cómo sabes si son los buenos los tuyos o los de ellos? ¿O es Pues, un error de cuentas o algo así? Pues de hecho son errorcitos de cuentas, pero pues esos errorcitos te cambian completamente los resultados. Yo, como durante la tesis, este fue mi trabajo de tesis de licenciatura, pues encontré rápidamente esos errores y pues esto me hizo tratar de hacer todo mi desarrollo y todas mis cuentas de manera más detallada y más cuidadosamente. Y una vez que ya yo tenía mis resultados, se los enseñé al doctor Saúl y con el doctor Saúl los checamos y encontramos que efectivamente no encontrábamos ningún error en el nuestro y nos pusimos entonces a tratar de ver cuáles eran entonces los errores, ¿no?, que habían en los trabajos anteriores y ya los encontramos y todo y ya se dialogó con los doctores, ya se demostró cuáles eran los errores y todos y como dije ahorita ya se trabaja en una publicación para corregir esto. Yo tengo una duda. El primer Lagrangiano que mostraste también tenía esta parte de la simetría S3, ¿no? Sí, los dos. Ahí calculaste las masas, pero de los leptones, ¿no? O sea, como que de una manera para decir, este método funciona y obtenemos la masa de los leptones, ¿no? Porque veía ahí, sí, ¿no? Calculaste masas de los leptones. Y después lo aplicaste para otro Lagrangiano, ¿no? Que fue el nuevo que dijiste que es el LM, ¿no? De Majorana. En general, sí, ¿no? Sí. En general, no hay un Lagrangiano como tal de la teoría que describa ya ahora sí el conjunto, o este Lagrangiano es en sí solamente una especie de modelo, o si se acopla con el Lagrangiano ya general, el que ya contiene ya ahora sí todas las simetrías. Pues de hecho, este es el Lagrangiano general que contiene todas las simetrías, porque además de respetar S3, también respeta la simetría de norma del modelo estándar, el SU3, SU2, y bueno, el LM cagañado es porque le estamos considerando, bueno, actualmente no se sabe si los neutrinos son partículas de Dirac o partículas de Majorana. Entonces, en mi caso, yo supongo que son partículas de Majorana, es lo que más se supone de manera teórica, que son partículas de Majorana los neutrinos, y esto nos lleva a un Lagrangiano. Como para introducir este concepto o darle esta naturaleza de Majorana a los neutrinos, lo que se tiene que hacer es introducir un término de masa. Aparte de este que nos va a dar esta interacción, se introduce un nuevo término de masa de Majorana y pues se tiene que sumar, ¿no? Se tiene que compactar con este Lagrangiano porque estamos considerando de Majorana. Eso nos obliga a meter otro término de masa. Sí. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, por aquí hablas de masas, siempre estás hablando de masas inerciales, ¿no? Sí. ¿Qué masas son las? Ajá, sí, la masa inercial. O sea, no sé de qué órdenes se haya medido la masa de los neutrinos, o de qué órdenes. Pues aquí, .035 electronvolts. Sí, bueno, otra pregunta a lo mejor puede que no sé tanto de tu área, pero ¿cómo es el proceso de medir estas masas, o sea, estas oscilaciones? O sea, ¿lo miden a través como de decaimientos, colisiones de ciertas partículas, o bien directamente de muones que vienen del Sol? Pues bueno, como dices, no es más experimental, pero pues la motivación, una de las motivaciones que puse al inicio es del experimento Homestake, el que aparece ahí, o el problema de los neutrinos solares. Lo que se hizo fue estos experimentales, probablemente no sé cómo funcionaban sus aparatos, pero ellos estaban midiendo nuestros neutrinos que venían del Sol, y lo que encontraron ellos fue que había un déficit de neutrinos. Ellos tenían sus neutrinos, pasaban la atmósfera
y ya cuando llegaban al detector llegaban una menor cantidad de la que provenía. Y eso decía, ¿qué pasa con los neutrinos? ¿Está desapareciendo la materia? Algo así. Y no, lo que encontraron es que son precisamente estos neutrinos cambiaban de sabor y su detector solo era, digamos, válido o solo podía detectar los neutrinos solares. Como estos cambiaban de sabor, o bueno, como precisamente había un déficit de neutrinos, eso al inicio no le hacían caso a esas predicciones teóricas. No hacían caso que proponían que había oscilaciones entre los sabores de los neutrinos. Sin embargo, desde ahí empezaba a haber evidencia tal cual no fue lo que probó las oscilaciones, sino hasta después lo del Super Kamiokande y el ¿no? que son los que se llevaron el premio Nobel, precisamente por estas oscilaciones de neutrinos. Pero, pues sí, lo que ellos intentan ver cuántos neutrinos vienen. De hecho, estos bueno, por ejemplo, en el caso de los atmosféricos, estos colisionan con la atmósfera y decaen en otros tipos de neutrinos, tanto en muón y también decaen en neutrinos del muón, bueno, en sí neutrinos electrónicos, son los que mayormente provienen del Sol. Y pues sí, contestando un poco más específica a tu pregunta, se miden cómo decaen este tipo de partículas, cómo decaen, y ellos diseñan sus detectores y las miden, cuál es el flujo de partículas que entran. Ujú. ¿Alguna pregunta más? Esta degeneración de masa que arregla el primer teta, no modifica ¿Los otros dos? No, afortunadamente sí no modifica los otros dos. Sí, bueno, sí, no, siguen estando esos de acuerdo a como los puse, bastante cercanos, punto 499 y el otro era 5.5, son bastante cercanos. Y sí, al introducirle otro término de masa o quitarle esta degeneración, se arregla este ángulo de mezcla del 1,3, afortunadamente. Y es bastante, bueno, ya es un poquito más complicado, ya no es así tan analítico lo que se puede hacer para calcular cuando no se considera esa degeneración. Ya, según tengo entendido, utilizan métodos numéricos para poder calcular estos nuevos interacciones. ¿Otra pregunta más? ¿No? Pues gracias. Gracias.